Es la historia de la propaganda en el derecho electoral mexicano es una de las historias más interesantes que vale la pena tratar de entender la historia para entender el contexto y los retos que se enfrentará el legislador y los jueces. Miren, la televisión, bueno, la radio como hoy conocemos, la AM, las radiodifusoras llegaron a México por los años 20 y la televisión en el año del 52, me parece, que es cuando se dan las primeras concesiones de televisión. Obviamente hay una concesión que inicialmente se identificó como Telesistemas Mexicano. Telesistemas Mexicano en el año del 71 o 72 cambió de denominación para llamarse Televisa. Y el sistema de radiodifusoras, debemos entender radiodifusoras, radio y televisión. Las radiodifusoras, es decir, estaciones de radio y estaciones de televisión, estaban controladas por la Secretaría de Gobernación, la cual a su vez dependía del presidente de la República. Entonces, digamos que hasta antes del 79 no había bronca para el gobierno, no existía esa, digamos, distinción del gobierno, partido político, propaganda política, no había, digamos, no estaba tan regulada la difusión de propaganda política gubernamental. Pero a partir del año de 79, cuando se hace una ley electoral, esta ley electoral, la famosa LOPE, Ley de Organizaciones y Procedimientos Electorales, esta ley reconoce la existencia de partidos políticos y les da derecho a los partidos políticos, una, a tener financiamiento público, dos, a contar con prerrogativas consistentes en acceder a radio y televisión. Entonces, a partir del año del 79, los partidos políticos tuvieron derecho a acceder a por lo menos 15 minutos al mes, acceder a radio y televisión. Entonces, este esquema funcionó, digamos, del 79 hasta, fue desapareciendo gradualmente, digamos que hasta el 96. Entonces, en esos años, durante todos esos años, el gobierno, Secretaría de Gobernación y tenía el control de las radiodifusoras. Las radiodifusoras, entiéndase esta empresa, pues esta empresa, digamos que tenía también un monopolio. Este monopolio le daba ventajas al gobierno que no sabía diferenciar cuándo es gobierno, cuándo es partido político, cuándo es proceso electoral. O sea, no existía ninguna de esas distinciones. Sino que a partir de la reforma electoral del 90, que nace por el polémico resultado de la elección presidencial de 1988, se da el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales del 90, viene una reforma constitucional muy importante que es en el 96, donde ya se cuestiona el poder inequitativo que tenía, y bueno, voy a dar ya nombres para que ya lo podamos ubicar muy bien, el poder inequitativo que tenía el PRI en comparación con los demás partidos políticos. Entonces, el punto, el debate político que se da en el año del 95 es cuando deciden qué hacer con el dinero, con los espacios en radio y televisión y qué hacer con el financiamiento de los partidos. O el PRI se bajaba o los otros partidos se subían a tener las mismas condiciones que el PRI. Y entonces se llegó a este arreglo, que los partidos políticos también tuvieran derecho al financiamiento, pero en ese financiamiento el IFE, el entonces IFE, le daba dinero a los partidos políticos
para que los partidos políticos pudieran contratar directamente a las televisoras. En ese entonces ya había 2 televisoras, pudiera contratar directamente a las televisoras sus espacios de radio y televisión. Entonces, cuando llegan las elecciones del 97, del 2000, 2003 y la polémica elección del 2006, los partidos políticos directamente acudían a la televisora a contratar espacios de radio y televisión. Este fue el esquema. Y bueno, el esquema de radiodifusoras, bueno, ya en ese entonces la Secretaría de Gobernación tenía sus 2 televisoras, aunque tenían otras, pero básicamente eran 2. Ahora bien, este esquema, cuando yo digo 2 televisoras, estoy hablando en términos coloquiales, porque realmente, acuérdense que una cosa es la percepción política, la percepción social, y otra cosa es la verdad jurídica. No existían monopolios ni duopolios, sino que realmente lo que existía en su sistema jurídico es que eran varias personas morales que ganaban una asociación, una concesión, y entonces esta concesión que ganaban, pues que transmitían la señal de estos grandes emporios televisivos. Me refiero básicamente a Televisa, que en aquel entonces concentraba aproximadamente más del 70 o 75% de las audiencias. Entonces, no es que se trata de una empresa que abarcara toda la República Mexicana, sino que jurídicamente eran varios concesionarios, distintas personas morales, Jorge AC, Beto AC, Miriam AC, Angélica, Sociedad Civil, o sea, se constituyeron cantidades de asociaciones y le compraban los espacios, le compraban los programas, la cobertura a esta empresa. Entonces, es una forma, digamos, jurídica de disfrazar el poder de las televisoras. Entonces, a partir de ese entonces, como que se va gestando la crítica de los partidos políticos contra las televisoras, y esto hace boom en la campaña presidencial del 2006. ¿Por qué? Porque fue una campaña donde las televisoras se llenaron, digamos, de los bolsillos, porque los partidos políticos que tenían recursos, tanto el PRI, el PAN, el PRD, compitió Nueva Alianza, compitió un partido que era Alternativa Social Campesina, bueno, esos partidos políticos podían ir directamente a contratar los espacios. Y entonces se desató la guerra de spots en esa campaña presidencial del 2006. Y en esa guerra de spots hubo de todo, spots muy cargados, spots a favor, spots en contra, hasta que finalmente, cuando se da el resultado que ya todos conocen, en ese resultado, el entonces candidato del PRD plantea un alegato muy interesante, muy bueno, al Tribunal Electoral, donde acusa, obviamente, a esta televisora, a Televisa, acusa al PAN, pero acusa también a Coparmex, a varias organizaciones, a varias corporaciones, los acusa de que contrataron espacios de radio y televisión que influyeron en el ánimo del electorado. Y el Tribunal Electoral dijo, sí, tienes razón. O sea, eso es lo que dice la sentencia. Nada más que la sentencia dice, no puedo yo cuantificar qué tanto te perjudicó o qué tanto le ayudó en los votos. No lo puedo yo determinar. Y por lo tanto me voy al objetivo. El objetivo son los resultados, las actas. Viene el tema del recuento, que también está buenísimo. Pero bueno, lo dejamos ahí y ahorita en la siguiente cápsula platicamos qué onda con esta contratación de espacios en radio y televisión.